Si alguien se pregunta por qué hablo de Jesús, por qué menciono tanto este nombre de poder, que el blanco de mis cantos se centran solo en él, que no busco otra razón para cantar. ¿Cómo podré dejar de cantarle a mi Cristo si Él libertó mi alma de condenación? Cuando en delitos y pecados muerto estaba, Él con su muerte mi alma libertó, resucitando al tercer día glorioso, y su nombre poderoso Él me dio. En el nombre de Jesús hay perdón de pecados. Hemos estado viendo, hermano, y se lo he dicho muchas veces, hemos estado ahorita viendo un tema importante que le va a servir para evangelizar a cualquier hermano en la calle. Cualquiera que se le atraviese tiene que mencionarle lo que usted ha aprendido, lo que usted sabe, que solo Dios es uno, hermano, y uno es su nombre. Y diga lo que diga, hermano, sin ese nombre no tenemos salvación. No tenemos salvación, hermano. Lo que hago, hermano, trato de hacer, hermano, es que mientras más les hable de esto y más les predique esto, tienen que grabárselo bien, hermano, para que prediquen de ese nombre. Mientras más lo siga mencionando y le siga dando referencias y formas, hermano, de las cuales la Escritura nos enseña, usted debe entenderlo bien claro, bien, estar bien seguro, y no que lo haga titubear nadie, hermano. Y no en un engaño, entiéndalo. Porque mire, hermano, puede ser sincero como el católico dice que él es sincero, el católico, hermano, en sí mismo, decir, yo soy católico. Ellos dicen, soy sincero, dicen, yo soy católico. Le pregunto, porque está en su sinceridad, ¿quiere decir que está en la verdad? Ser sincero no significa estar en la verdad. Porque puede decir, no, pues que mira, sinceramente yo soy católico y a mí nadie me va a mover de mi catolicismo, porque esas fueron mis raíces que me enseñaron mis abuelos, mis padres, y a yo, y se los voy a enseñar a mis hijos. Y sinceramente te digo, yo estoy bien así. Y le pregunto, aunque sea sincero, ¿está en la verdad? No. Sinceramente está, hermano, en el error, aunque esté en una sinceridad. El testigo de Jehová, si usted le habla, va a decir lo mismo. En su sinceridad le va a decir, no, es que mira, yo te digo sinceramente que yo soy testigo de Jehová y no voy a aceptar otra doctrina. Pero le pregunto, ¿cree que sinceramente está en la verdad? Él cree sinceramente en lo que cree, pero no está en la verdad. La sinceridad no significa estar en la verdad, hermano. Y nosotros debemos de entender algo bien importante, como el trinitario, como el mormón. Hermano, es que nomás hay un nombre que es sobre todos los nombres. Hay un Dios sobre todas las cosas. Y puede haber mucha información en la Escritura, hablar del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, muchas cosas así. Pero hermano, entiéndalo, vuelvo a repetir lo mismo yo, hermano. Todo tiene una profecía desde el principio de la creación hasta el final del Apocalipsis. Hay una forma, hay una estructura. Ese misterio escondido fue revelado para nosotros para poder entender quién es Dios. Y no es cualquier cosa. Hay una de las cosas, hermano, y le quiero dar una explicación. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista bautizó al Señor Jesús? Y dice que oyó una voz del cielo que decía que descendió el Espíritu Santo como forma de paloma sobre el Señor Jesús. Y luego dice, se oyó la voz del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en que yo tengo complacencia. ¿Se acuerda que dice ese pasaje? Y muchos, vuelvo a lo mismo, mucha gente trinitaria vuelve a tomar ese pasaje como que si fuera la revelación de la Santísima Trinidad. Ahí, hermano, como diciendo, mira, ahí se escucha la voz ¿de quién? Del Padre. Y que la paloma es el Espíritu Santo. Y luego dice, el Hijo. Dice, 3 personas. Ahí están las 3 personas. Y es la explicación de que ellos, hermano, es que ahí no dice que son 3 personas. Eso tiene una explicación y ahorita vamos a ver esa explicación, hermano. Muchas veces, hermano, nomás leemos por leer, pero ni sabemos tampoco por qué aconteció eso desde el principio, hermano. Ni nos podemos poner atención, hermano, que esa expresión, hermano,
ya estaba desde antes, hermano, una profecía para ese tiempo. Y yo se lo doy, hermano, como referencia a que usted siga, hermano, cultivando, hermano, o que le siga agregando a su fundamento la realidad, hermano, de las explicaciones que están en la Escritura, para saber que ahí no está hablando de 2 o de 3 ni de nada, sino que había una forma, hermano, había una señal que se tenía que mostrar para que Juan el Bautista supiera quién era el Cordero Inmolado. Juan el Bautista no lo conocía, hermano. Juan el Bautista no sabía quién era. Él mismo lo menciona con el pasaje bíblico que vamos a leer. Él mismo menciona que tenía que dar testimonio y señal de quién era. Amén. Cuando pasa eso que le estoy diciendo, hermano, es una señal que tenía que acontecer, hermano, para saber quién era el Cordero Inmolado, hermano. No era otra cualquier cosa, no era otra forma, no está hablando de la Trinidad, hermano. No está hablando ni mencionando, hermano, de ninguna Trinidad en ese pasaje. Capítulo 3 de Mateo, hermano. Ustedes tienen que tener, hermano, bien consciente lo que la palabra de Dios mencione, amén. No es lo que yo piense, lo que yo diga, es lo que la Biblia enseña. Amén. Capítulo 3 de Mateo, ya lo está ahí. Versículo 11. Y atrás, pues usted ya sabe de lo que habla, de los fariseos, cuando Juan el Bautista les menciona generación de víboras. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera y tal? Dice que el hacha está al pie del árbol, que se arrepientan, que debe dar frutos dignos de arrepentimiento. Está hablando de los que dicen que conocen y no viven la verdad, hermano. Y no nomás los fariseos ellos, sino también hoy en día puede haber fariseos que dicen conocer la verdad, pero no viven la verdad. Amén. Versículo 11, vamos a abreviar todo aquí que le estoy diciendo, vamos a brincarnos a lo que estamos hablando sobre las revelaciones, hermano, mostradas por la palabra de Dios. ¿Quién es nuestro Señor Jesús, hermano? Yo la verdad, versículo 11, yo la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, ¿sí? O tras de mí, cuyo calzado, ¿qué dice? Dice, no soy digno de llevar. Dice, es más poderoso que yo, el que bautiza en Espíritu Santo y fuego. Amén. Dice, su aventador está ¿qué? En la mano. Dice, limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, perdón, dice, y quemará la paja en fuego, dice que nunca se apagará. Amén. Y pero siga leyendo, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para hacer ¿qué? ¿Quién vino a quién? Nuestro Señor Jesús vino, hermano, nuestro Señor Jesús vino. Mire, hermano, cuando yo leo ahí digo Jesús, pero ya cuando me refiero a mi Señor, hermano, ya siempre le pongo yo Señor, y usted me ha visto. No digo yo como está ahí, ya no lo sigo repitiendo Jesús, porque Jesús, hermano, hay que decirle Señor, porque Él es el Señor de señores. Él merece toda honra y toda gloria. Cuando leemos como está ahí, pero cuando ya mencionamos al nombre de nuestro Señor, hermano, siempre le decimos Señor Jesús, hermano. Amén. Dice, entonces Jesús vino a Galilea, dice, a Galilea, vino de Galilea a Juan al Jordán, dice, para ser bautizado. El Señor Jesús vino de Galilea, hermano, al Jordán para ser bautizado. ¿Por quién? Por Juan, amén, por él. Dice, mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado. ¿Por quién? Por ti. Allá había, hermano, entre el Señor Jesús y él, hermano, como, no, bautízame tú. No, tú bautízame. No, Señor, pero es que tú debes de bautizarme a mí, le decía Juan. Y Juan le decía, no, es que tú debes de bautizarme. Pero al estar así, hermano, el Señor le refiere algo que también vuelve la Escritura a mencionar, que ya estaba escrito. Amén. Volvamos a leer. Yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, respondía Juan, amén.
Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda ¿qué? Toda justicia. Entonces le dejó. Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí, ¿qué dice? Los cielos se abrieron, ¿y qué más? ¿Y hubo qué? ¿Qué decía? Amén, hermano. Volvamos a repetir 16. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos se abrieron. Sí, los cielos fueron abiertos, dice, y vio el Espíritu Santo, dice, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y vuelvo a repetir, hermano, de aquí mencionan y hacen una doctrina la cual no está en la Biblia. Aquí no está mencionando de nada de tres, hermano. ¿Se lo está entendiendo, no, hermano? O todavía siente confusión porque, hermano, pero es que el que no entiende es usted, porque usted está escuchando que ahí desciende el Espíritu Santo. Ahí están las tres formas diferentes: el Espíritu, la voz y Jesucristo. Son tres cosas distintas, hermano. Y todo lo que hemos leído, y todo lo que hemos hablado, y todo lo que hemos mencionado, se va a tirar a la basura. Todos los pasajes bíblicos escritos donde dice que Dios fue manifestado en carne, que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, que por Cristo Jesús fueron creadas todas las cosas, tú, todos los hombres y las mujeres, y que fue creado lo que está en el trono y lo que está en los cielos, invisible, visible, tronos, potestades, ángeles, arcángeles, serafines, querubines, el cielo, el espacio, todo fue creado por Cristo Jesús, hermano, y por el poder de su palabra se sustentan todas las cosas. Entonces quiere decir que todo se lo vamos a tirar a la basura, nomás porque aquí se oyen algo que todavía ni siquiera está el concepto de la señal. Todavía aquí, hermano, aquí nomás estamos leyendo lo que Mateo menciona, hermano. Mire, hermano, la escritura, yo lo he dicho muchas veces y lo he repetido una y otra vez. Lo que dice Mateo, lo que dice Marcos, y lo que dice Lucas, y lo que dice Juan, son los mismos. Es un solo evangelio, no son 4 evangelios, hermano. No sé si sabías eso. No sé si sabías eso. ¿Usted cree, hermano? ¿Usted cree que son 4 evangelios? Le pregunto, ¿usted cree que son 4 evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Usted cree que son 4 evangelios? Cuando dicen los evangelios, habla pluralidad, sí, pero entienda que de todos es un solo evangelio, porque se habla del mismo Cristo de la gloria. No se habla de Mateo no habla de un Cristo, Marcos no habla de otro Cristo, Lucas no habla de otro Cristo, Juan no habla de otro Cristo, hablan del mismo Cristo. Si fueran 4 evangelios, cada quien hablara lo que le diera su gana de diferente cosa, pero no, hermano, la Biblia, lo que está hablando aquí, cada uno lo va relacionando al mismo enfoque de lo que es. Cuando hemos hablado, hermano, del bautismo, como decía Mateo 28, 19, ir y predicar el evangelio a toda criatura, bautizándoles en él, hermano, vuelvo a repetir, la gramática sí tiene importancia en la escritura. No puede, hermano, sacarse la gramática de la escritura, sino pues qué chiste tiene, hermano, estar diciendo las cosas tal cual están escritas y nosotros darle un concepto gramatical como nos dé nuestra gana. No podemos hacer eso. ¿Sí me entiende o no? No puede llegar, hermano, mira, hasta en este mundo usted no puede llegar y llegar a la tienda: oye, ¿me das el papito? Oye, dame unos papitos. ¿Qué es eso? Que me des unas papitas. Una cosa es unas papitas
a llegar y pedir unos papitos. Sí tiene que ver la gramática, hermano. Oye, dame los refrescos. ¿Sí? ¿Qué es eso? Los refrescos. O sea, sí tiene que ver, hermano, las palabras. Si usted va y pide una leche, no va a llegar y decirle, oye, dame un leche. ¿Verdad que no? O si pide unas tortillas, ¿cómo las va a pedir? ¿Cómo las va a pedir? Unas tortillas. Dame unas tortillas. Y le va a decir, ¿y cuántas tortillas quieres que te dé? Entonces, hermano, la gramática sí importa. Tiene que usar la gramática, hermano, tiene que usar su verbo, los sustantivos, todo lo que conjunta, hermano, a una ¿qué? ¿A una qué? Una oración, hermano. No va a llegar y le va a dar todo mucho a la gente lo que usted quiera, si no, hermano, no le va a entender lo que usted quiere. Esto que estamos leyendo aquí, hermano, tiene algo que ver bien importante. Mire, ¿quién bautizó a quién? Aquí estamos hablando de Juan y del Señor Jesús, ¿verdad? Aquí lo que habla Mateo no lo explica desmenuzadamente como lo habla Juan. Lo que habla Mateo no es explicado como lo habla Marcos, ni como lo habla Lucas, ni como lo habla Juan. Cada uno de los apóstoles, hermano, que es más intelectual en las cosas, va explicando las cosas con más, ¿sí? Lo desmenuza más, con más explicación, con más entendimiento de qué fue lo que está pasando. Y ahí usted se va dando cuenta por qué está esta señal de lo que se está hablando aquí. Usted aquí no va a estar dándose cuenta, no, pero es que esto dice esto y esto y esto. Sí, pero yo me pregunto, hermano, de lo que estamos hablando aquí, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él, más Juan le dijo, más Juan se le oponía, más Juan le decía, ¿qué, hermano? Yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le responde, déjame ahora para que así convenga y que se cumpla toda justicia. Esto de que se cumpla toda justicia ni siquiera tiene explicación aquí. Aquí nomás te está diciendo para que se cumpla toda justicia. ¿Y dónde vas a encontrar, hermano, ese cumplimiento de toda justicia si ni siquiera sabes que aquí te está revelando lo que yo te estoy diciendo? O tú puedes entender, hermano, para que se cumpla toda justicia aquí. ¿Cómo puedes entender tú eso? Para que se cumpla toda justicia, déjame que yo sea bautizado. ¿Tú qué le puedes entender? Que se cumpla toda justicia en esta parte. También una parte tú, una explicación de como dice aquí. Pero Jesús le respondió, déjame ahora, Juan, déjame ahora, Juan. Porque así conviene, escúchame, Juan, así conviene que se cumpla toda justicia. Déjame a mí, yo tengo que ser bautizado para que se cumpla toda justicia. Pero ¿cuál es la señal de que se cumpla toda justicia de lo que está aquí? Si ni siquiera nos está dando los pasajes bíblicos de esta revelación del cumplimiento de la palabra de Dios en el Señor Jesús. No es solamente el bautismo, no es, hermano, que la voz se oye del cielo, que desciende como paloma sobre Jesús el Espíritu Santo y que se oye la voz y que no, hermano, esa no es la justicia de lo que se tenía que cumplir. Esa era la señal, pero ¿de cuál justicia? De lo que se tenía que cumplir, de lo que le dijo el Señor, hermano, de la profecía, que venía, hermano, una voz que clama en el desierto, hermano, que preparando el camino para aquel que venía atrás de él.
Y ahí, hermano, se tiene que cumplir toda la justicia cuando viene el bautismo. Y ahorita lo vamos a ver con una revelación, hermano, que Juan, hermano, menciona, no Juan el Bautista, sino Juan el apóstol menciona esa revelación que Juan el Bautista no menciona en Mateo, sino que viene a ser revelada hasta el libro de Juan, hermano. Miren, Juan capítulo 1, vayamos a Juan capítulo 1. Y ahí Juan, hermano, empieza a mencionar el testimonio de esa justicia que se tenía que cumplir. ¿Y a su nombre? Esta era una señal, hermano, y tenía que cumplirse. ¿Cómo se tenía que cumplir esa justicia? Dándose a conocer por qué tenía que ver esa señal sobre el Señor Jesús. ¿Por qué tenía que ver esa señal? ¿Para qué tenía que estar esa señal? ¿Qué beneficio tenía esa señal? ¿O qué propósito tenía esa señal al darse a conocer la justicia de Dios, hermano? Capítulo 1, ya está ahí. Versículo 18 en adelante, hermano. 18, ¿por qué? Porque yo ya se lo mencioné el otro día. Traten de que acuérdense, hermano, que la justicia de Dios, hermano, es lo justo del Señor, lo que se tiene que cumplir en la palabra. Amén. Mientras de que no se cumpla, hermano, no es justicia. Tiene que haber cumplimiento. Usted ya sabe, hermano, ya lo leíamos el otro día. Versículo 18 dice: a Dios nadie le vio, ¿qué? Jamás. ¿Solamente a quién? El unigénito, que quiere decir ¿qué? El único. Unigénito significa único, hijo, ¿sí? Que está ¿dónde? Y hermano, entienda, la palabra, hermano, seno no significa solamente el pecho, hermano, de lo que está hablando aquí, hermano, porque si no, hermano, vamos a tener, hermano, vamos a empezar, hermano, a buscar, hermano, ideas para ver, no, bueno, entonces, ¿por qué el hijo está en el seno del Padre? Y va a empezar a creer que estamos hablando, hermano, si Dios es espíritu y Dios es el Padre y es espíritu y no tiene cuerpo, porque entiéndalo una vez más, cuerpo está como ¿qué dice Tesalonicenses 1, perdón, 1 Tesalonicenses capítulo 5:23? ¿Qué dice? ¿Qué es un cuerpo? Tiene que estar compuesto ¿de qué? De un ser que tiene espíritu, alma y cuerpo. Y si habla espíritu, alma y cuerpo, ¿por qué al cuerpo lo distingue como cuerpo, al alma como el alma y al espíritu como espíritu? ¿Por qué lo separa? Si fuera cuerpo, fuera un solo cuerpo, y de todo, hermano, fuera un solo cuerpo y no tuviera ¿qué? Ni espíritu ni alma. Pero lo está separando para que veamos, hermano, que el cuerpo que somos nosotros sí está ¿qué? Aquí está, visible, se puede ver, se puede notar. Lo que no podemos ver es ¿qué? El espíritu ni el alma. Entonces, si Dios es espíritu, ¿cómo voy a ver yo a Dios? Si Dios es espíritu, necesito ver ¿qué? Su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo de Dios? La imagen del Dios invisible. Ahí es donde yo puedo encontrar el cuerpo de Dios y puedo ver ¿qué? Visiblemente a lo invisible, que es ¿quién? Nuestro Dios. Amén. Y vamos a seguir leyendo para que vea. Aquí viene la señal, hermano, en lo que vamos a hablar. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó. ¿Y qué les dijo? Confesó. ¿Y qué dijo? ¿A quién le estaban preguntando? A ver, fíjese, a Juan el Bautista. Le pregunto, hermano, lo que estamos hablando aquí
es de lo que se estaba hablando en Mateo, y fíjese que pareciera que no tiene nada que ver con lo que estamos leyendo, pero sí tiene que ver, porque aquí va a dar la respuesta a lo que estamos leyendo en Mateo. Y le preguntaron, ¿tú quién eres? Y les confiesa Juan el Bautista. Les confesó, dice, y no negó nada, Juan el Bautista confesó, habló lo que tenía que hablar. Dice, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres Elías? Dijo él, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y le respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Para que demos, pues, ¿qué dice? Que demos, ¿qué? La respuesta, ¿a quién? A los que nos enviaron. Dice, ¿qué dices de ti mismo? O sea, de Juan. Y les dijo Juan el Bautista, ¿qué les dijo? Esta es la profecía de Isaías. Esto es para que se cumpliera lo dicho por el profeta Isaías. Juan solamente era la voz que clamaba en el desierto. Amén. ¿Y qué más sigue diciendo? Enderezar el camino del Señor. Le pregunto, ¿el camino del Señor estaba torcido y chueco? Jamás, hermano. ¿Y de cuál Señor está hablando? De nuestro Señor Jesús, hermano. ¿Qué es lo que tenía que enderezar, hermano? Enderezar a la gente, no enderezarla de como que estuviera chueca físicamente, hermano, sino que estaba torcida en sus creencias, en sus formas de doctrinas y enseñanzas. Juan venía, hermano, a preparar el camino. Enderezar significaba preparar el camino para el que venía atrás de él. Amén. Como dijo el profeta, ¿qué dice? Isaías. Y luego sigan leyendo. Fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Y Juan le respondió diciendo, ¿yo? ¿Qué dice? Síguele. Aleluya. ¿Sí se está fijando que ya se está mencionando algo de aquel que venía atrás de él? Y cuando Juan le preguntó, que el Señor se arrimó el día de Galilea, que venía de Galilea a Jordán, y le dijo, bautízame, dijo, no, yo cómo te voy a bautizar si tú, no, bautízame tú a mí, le dijo el Señor Jesús, dijo, no, bautízame tú para que se cumpla, ¿qué? Toda justicia. ¿Qué justicia estaba hablando, hermano? Entonces dice, versículo 28 otra vez, dice, estas cosas sucedieron de Betabara, dice, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Y le pregunto, hermano, si Juan estaba bautizando al otro lado, ¿en dónde estaba bautizando entonces? En el Jordán. ¿Y de dónde venía el Señor? ¿A dónde iba? Al Jordán. Dice, luego ya dice el versículo, porque Juan estaba bautizando ahí, y aquí dice que al otro lado del Jordán, donde estaba bautizando Juan. ¿A dónde iba el Señor Jesús, hermano, cuando venía de Galilea, lo que estábamos leyendo en Mateo? Al Jordán. ¿Y aquí dónde estaba Juan? En el Jordán ya. ¿Qué estaba haciendo Juan? Bautizando gente. ¿Y a qué se acercó el Señor Jesús? A que le bautizaran, para que se cumpliera toda justicia de lo que se había mencionado atrás de él, que él venía preparando el camino. ¿Para quién, hermano? Para que él no era digno ni de atar, hermano, la correa de los pies de él. Y aquí va a empezar, hermano, todavía se pone más bueno, Dice, el siguiente día vino Juan a Jesús, que venía a él, y le dijo, he aquí el Cordero de Dios, que quita, ¿qué, hermano? El pecado del mundo. Este es aquel de quien, ¿qué dijo? Yo dije. Y dice, hermano, ahí ya está respondiendo Juan algo que no había respondido en el otro pasaje. Aquí está respondiendo de lo que les digo que a veces no se escribieron en los otros libros, pero es el mismo evangelio, y aquí está aclarando Juan el testimonio de lo que está hablando. Amén.
este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y si usted, hermano, eso de que yo era el primero que yo, usted ya debe entender que el Señor dijo: yo soy el alfa, yo soy el omega, yo soy el principio y el fin. Amén. Y luego, como dice Juan capítulo 1, versículo 1, 2, 3, 4, 5, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, hermano. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas, dice, no prevalecieron contra ella, hermano. ¿Por qué? ¿De quién estamos hablando, hermano? De Cristo Jesús, hermano. Él era el primero, Él era el fin, Él era el último. Y cuando vino, hermano, Él, que es el verbo encarnado, o sea, Dios mismo en forma encarnado en carne. Y aquel versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros. Dicen unos, hermanos, que la palabra, hermano, ahí en 1 Timoteo 3:16, donde dice e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Dicen que está movida o cambiada la versión, que no debe decir Dios manifestado en carne, que según está mal traducida. Bueno, y si aquí dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, entonces ¿de qué Dios estamos hablando? No estamos hablando de una segunda o tercera persona de ninguna Trinidad, hermano. Estamos hablando de que Dios era en el principio y antes. Y recuerde que lo que dice la Biblia: antes de Dios no fue formado Dios, ni lo será después de Él. O sea, solamente hay un solo Dios y no hay más dioses. Amén. Entonces, hermano, si Dios es Dios, ¿por qué dice que en el versículo 14 dice: aquel verbo fue hecho carne? Entonces quiere decir que Dios fue ¿qué? Manifestado en carne. Manifestado en carne. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo ese Dios? Habitó entre nosotros, andaba, hermano, o sea, ahora, hermano, está en espíritu con nosotros, No creen que físicamente, pues el Señor ya, recuerden que el Señor Jesucristo, hermano, el Cordero inmolado, para eso vino, hermano, porque Él era el Cordero. Hay que ver, hermano, hay que entender eso. ¿Para qué se hizo la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación? Porque Él era el Cordero inmolado, el que iba a morir por nuestros pecados. Amén. Él dice: habitó entre vosotros y vimos ¿qué? Su gloria. La gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Y luego volvemos al versículo 30. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón. Viene un varón después de mí. Pero dice que era ¿qué? Antes de Él. O sea, quiere decir que Él ya existía antes, hermano. Que Cristo ya existía desde antes. El cual antes de mí, dice, porque Él era ¿qué? Primero que yo. Y le pregunto: Juan el Bautista era primo hermano, entre comillas, por la familia de Elizabeth, que era la pariente de María, y María, hermano, primero fue Juan el Bautista como 6 meses o 4 o 5, no recuerdo si 4 o 6 meses, hermano, en la historia, que era mayor Juan que el Señor Jesús. Y aquí está diciendo que Él era antes que Él. Y Juan el Bautista recibió el Espíritu. Mire, hermano, cuando fue bautizado el Señor, no creen que recibió el Espíritu Santo. No lo recibió, porque mire, fácil y sencillo. Cuando María y Elizabeth se juntaron, y en el vientre de Elizabeth, ¿qué le pasó a Juan el Bautista en ese momento? ¿Y por qué brincó? Porque el Señor, hermano, lo había tocado con el Espíritu Santo en el vientre, desde el vientre de Elizabeth. Ya había sido lleno Juan el Bautista del poder del Espíritu Santo, hermano.
Y le pregunto, si el Señor Jesús en el vientre, esta señal que dice que descendió la paloma sobre el Señor Jesús, ¿ustedes creen que la paloma era el Espíritu Santo que descendió sobre el Señor Jesús? Si el mismo Señor Jesús es Espíritu también. O sea, no puede concordar, hermano, que después de 30 años, cuando desciende esta señal, viene el Espíritu Santo sobre el Señor Jesús, cuando el Señor Jesús desde el vientre ya había bautizado a Juan el Bautista con el Espíritu Santo y fuego. Porque en ningún otro lado, en ninguna otra historia menciona que Juan el Bautista ya de grande había sido lleno del Espíritu Santo. ¿Sí me están entendiendo o no, hermano? En ningún otro lado va a encontrar que Juan el Bautista ya grande fue lleno del Espíritu Santo. Porque él ya había sido llenado de los meses que estaba en el vientre de Elizabeth, su madre, ya había sido llenado por el mismo Señor Jesús. Cuando se encontraron, dice que el vientre de Elizabeth brincó, hermano, por la presencia del Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, en Juan el Bautista, hermano. Ahí fue llenado. Y en ningún otro lado menciona que fue llenado, porque ya había sido llenado. Alguien que es llenado, hermano, tiene que ser vuelto a llenar. ¿Por qué? Si el que ya está lleno, ya está lleno. Como le dijo el Señor cuando les dijo del bautismo a los apóstoles en el día, hermano, de la Santa Cena, que les dijo, te lavo los pies. ¿Y qué le dijeron los apóstoles? No, Señor, si quieres lávame todo. Y le dijo el Señor, no, dice, el que está lavado, lavado está. Un Señor, una fe y un bautismo. No puede haber dos bautismos, hermano. El único bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo. Si hay otro bautismo que no es en el nombre del Señor Jesucristo, no vale. Tiene que ser bautizado en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados y recibir el don del Espíritu Santo en su vida. Y eso es lo que estamos viendo, hermano, que la señal no fue, era de que el Espíritu y que la voz y que no, la señal era, hermano, esto que estamos leyendo. Versículo 31. ¿Qué dice Juan? Juan está respondiendo testimonio de la justicia de lo que estamos hablando. Yo no lo conocía más para que fuese manifestado a Israel. Aquí está la señal, hermano. Por esto vine yo bautizando con agua. Fíjese, Juan bautizaba con agua y le habían preguntado a los fariseos, bueno, ¿y tú por qué bautizas? Ni eres el Cristo, ni eres Elías, ni eres el profeta. Y le pregunto, hermano, ¿qué habla la Biblia de Juan el Bautista? ¿No dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías? ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, el profeta, hermano. Y muchos de ahí sacan una doctrina que se le llama no encarnación. O sea, Dios fue encarnado. No. Estos sacan una doctrina errónea que le llaman la reencarnación. Ahora, hermano, la gente cree reencarnar. Ay, yo voy a reencarnar en un perro, yo voy a reencarnar en una paloma, yo voy a reencarnar en esto, voy a reencarnar en aquello, voy a reencarnar en una mariposa. Y pura mentira del diablo, hermano. No hay reencarnación. Cuando el Señor habla de Elías, que tiene el profeta Juan el Bautista, porque era profeta, hasta él fue el último profeta, hasta Juan el Bautista. Y si la gente piensa que porque la Biblia dice que Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías, hermano, es como cuando decimos que en la iglesia está el espíritu de Jezabel. ¿Cuántas Jezabeles hay aquí? ¿Ya me entendió lo que le estoy diciendo? ¿O todavía no me lo entiende? A ver, si el espíritu de Jezabel está en este mundo todavía, ¿a qué se le está hablando? ¿Qué tipifica? ¿Qué simboliza? Eso es lo que le quiero dar a entender. Que si el espíritu de Jezabel todavía está en este mundo, el espíritu de Jezabel, hermano, no es la mujer Jezabel que estaba antiguamente, sino el espíritu que tenía Jezabel, que es el espíritu de rebeldía a la obediencia de Cristo. Ahora, si Juan el Bautista tenía el espíritu de Elías,
Hermano, tú y yo tenemos el espíritu de Elías. ¿Cuál es el espíritu de Elías? El espíritu de Dios en nuestra vida. Y si tú tienes el espíritu de Dios, tienes el espíritu de Elías, tienes el espíritu de Moisés, tienes el espíritu de Pablo, porque es el mismo espíritu que nos ha llenado a todos, hermano, con su poder, con su presencia. No significa que hay una ay, es que tengo el espíritu de Elías, yo me siento Elías. No, hermano. El mismo espíritu que tenía Elías, el mismo espíritu que tenía Juan, el mismo espíritu que tenían los apóstoles, es el espíritu de Dios en sus vidas. La gente, hermano, que vive en rebeldía en contra de la palabra de Dios, tiene espíritu de Jezabel. Y no cree que hay 20,000 espíritus de Jezabel. Es el mismo espíritu de Jezabel, el mismo espíritu de rebeldía que gobierna, hermano, en muchas iglesias y al mundo entero. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Solamente es un paréntesis de ejemplo por lo que le estoy diciendo de esto, hermano, porque no me quiero salir del tema. Estamos en el tema, hermano, de la señal. Y yo no le conocía, dijo Juan. Bueno, hermano, si Juan no le conocía, ¿cómo se iba, hermano, a cumplir la justicia de Dios en ese momento? Si Juan no le conocía. Juan no conocía, hermano, a Cristo. No sabía que Él era el Cordero inmolado. Aunque Él decía por la palabra, Él decía, hermano, y me daba el mensaje porque tenía el Espíritu de Dios, hermano. Juan el Bautista decía lo que decía, pero Juan no le conocía. Juan tenía que ver una señal para conocer que Él era ¿quién? El Cristo, el Hijo de Dios, o sea, la imagen del Dios invisible. Y sigamos leyendo para que vea que empieza Él a mencionar esa parte. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Y le pregunto, ¿Juan el Bautista no era Israel? ¿Juan el Bautista no era Israel? Hermano, vuelvo otra vez a repetir. Israel no es Israel el primero. Israel se le dio el nombre ¿a quién? Sí, pero ¿quién era Israel? Jacob. Cuando luchó con el ángel, lo bendijo y le dijo, ¿y ya no sabía tu nombre? Jacob, que significaba ¿qué? Usurpador. Entonces tu nombre será Israel. Y desde ahí comienza la nación de Israel, con Israel, que era Jacob, y de ahí comienzan los 12 patriarcas, que son las 12 tribus de Israel, con Israel, hermano. ¿Con quién? Con Jacob. Ese se llama Israel. Las 12 tribus de Israel, hermano, es porque venían del padre Israel, que era el nieto de Abraham, Isaac y Jacob, hermano, que significa Israel. Esto no cree que es cualquier cosa, hermano. Todo tiene una historia. Tiene una historia, hermano, más allá de que nuestra cabeza puede imaginar, pero necesitamos leer. Ahora, cuando dice, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, ¿cuál, hermano? ¿Al que ya había muerto hace miles de años, o a Israel, que era la nación de las 12 tribus de Israel, que ahora Juan el Bautista también era Israel, porque Juan el Bautista era de las tribus de Israel? Para que fuera manifestado o dado a conocer a Israel, a ellos. Y Juan el Bautista, hermano, era de Israel. A él tenía que ser manifestado. ¿Por qué? Porque no lo conocían. Ni él ni nadie, hermano. Porque él mismo dijo, yo no le conocía. No le estoy poniendo yo una frase, hermano, a Juan, yo no le estoy diciendo, miren, Juan no lo conocía, yo no estoy diciendo, no. La Biblia está diciendo que él mismo dijo, yo no lo conocía. Mas para que fuese manifestado a Israel, por esto dice, vine yo a bautizar con agua. ¿Por qué, hermano? Porque, mire, hermano, el propósito, no sé si puedes entender, pero el propósito de Juan el bautizar con agua era para que se hubiera encontrado esa señal que tenía que manifestarse en el día del Señor Jesucristo. Porque después de que él bautizó al Señor Jesús, hermano, y vio la señal de conocerle, entonces dijo Juan el Bautista, ahora me es necesario que yo mengüe.
yo no voy a volver a bautizar ya. Se acabó. ¿Por qué? Si Juan me ha venido para estar bautizando y bautizando, ¿por qué cuando bautiza el Señor Jesucristo dijo Juan, ahora es necesario que yo termine mi trabajo, que yo mengüe, ya voy a dejar de bautizar, ya no voy a bautizar, se acabó mi contrato, se acabó mi plazo, se acabó mi trabajo, terminé, yo ya no voy a bautizar? ¿Por qué, hermano? Porque hasta ahí se encuentra la señal de lo que quería el Señor mostrarle al pueblo de Israel, hermano. Si no hubiera sido una señal, Juan el Bautista hubiera seguido bautizando para arrepentimiento, pero ya no tenía que bautizar Juan. ¿Por qué Juan tenía? Por eso dijo, para eso vine yo, para bautizar en agua. ¿Por qué? Porque tenía que conocer en el momento que fuera bautizado el Señor Jesucristo quién era el Cordero inmolado, hermano. Y cuando Juan se le da la señal de que él era el Cordero inmolado, entonces Juan el Bautista dejó de bautizar, hermano. Se acabó su trabajo, porque ya había preparado el camino para el que venía atrás de él, hermano. Él ya había terminado su carrera. Una voz que clama en el desierto, una voz, hermano, que venía a preparar solamente venía a preparar el camino del Cordero, pero él no sabía quién era el Cordero. Tenía que serlo por medio del agua, la señal de saber quién era el Cordero inmolado. Y ahí termina su trabajo de Juan, hermano. Porque después de ahí, a su tiempecito, ¿dónde terminó? En la cárcel. Y después, decapitado. Y se acabó su trabajo, hermano. Porque tenía que menguar él. ¿Para que quién? Para que mi Cristo creciera, hermano. Amén. Y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo, o sea, Juan el Bautista, a bautizar con agua. También dice también, versículo 32, también dio Juan testimonio diciendo, lea. Y el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. ¿Y qué dice? Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre ti veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. Ni él sabía, él no entendía quién era el Cristo, él no conocía al Cordero inmolado, él no lo entendía. Por eso él vino. Su propósito de Juan el Bautista es ir a bautizar gente, pero el plan de su trabajo, lo que dice aquí, y yo no le conocía, pero aquel que me envió, ¿quién lo envió, hermano, a bautizar? El mismo Espíritu, el mismo Cristo lo había mandado a bautizar, hermano. Él lo había mandado. ¿Cómo? Es su esencia original de Dios, hermano, como Espíritu. Ahí lo manda, ahí le dice. Y le voy a decir una cosa, cuando el Señor fue bautizado, le voy a decir otro consejo, en el cual también debe de poner mucha atención. Cuando fue bautizado el Señor Jesús por medio de Juan el Bautista, la gente de los judíos que estaban ahí alrededor nunca vieron. Nadie vio, de la multitud que estaba ahí, nadie vio que descendió como paloma sobre el Señor, ni oyó la voz. El único que oyó la voz y el único que vio esta señal fue Juan el Bautista. Y me dirá, ¿y por qué, hermano? Fácil y sencillo, hermano. Porque el día que bautizaron al Señor y el día que bautizaron a mucha gente, ahí había fariseos y escribas viendo todo lo que hacía Juan. Todo lo que hacía Juan, ahí ellos estaban observando. Le pregunto, si hubieran oído la voz del cielo y hubieran visto al Espíritu Santo como la señal que vio Juan el Bautista, ¿ustedes creen que habían crucificado al Señor Jesucristo viendo esas señales tan poderosas? No, porque se hubieran dado cuenta que Él era el Cordero inmolado. Pero esta señal no fue para todos. Esta señal fue para aquel que fue enviado, como dijo aquí. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua,
Aquel me dijo. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo, hermano? Lean fuerte. ¿Qué le dijo? Y yo le vi. No dijo, y todos le vieron. No dijo, le vio la multitud, le vio la gente. Y yo solo, yo le vi. Él da testimonio de que a él se le había dicho sobre quién. No dijo, cuando todos vean sobre quién. No, dijo, cuando tú veas sobre quién desciende el Espíritu, entonces esa era la señal, hermano. Ahí no está demostrándoles que Padre, Hijo y Espíritu Santo. Era una señal para que Juan el Bautista menguara su predicación, menguara su trabajo y pudiera crecer el Cordero inmolado para ser ¿qué? Crucificado, hermano. Ese era el trabajo de Juan, preparar el camino de aquel que venía tras de él para que fuera como Cordero inmolado, llevado ¿a dónde? Al matadero, y toda palabra se fuera cumplida, derramando la sangre de Cristo Jesús en la cruz del Calvario por toda la humanidad.